de vuelta cuando son las 9:16 y estamos nuevamente junto a ustedes. Y estamos muy contentos de recibir el día de hoy una mujer a esta hora tempranito en la mañana, porque estamos con Palmira Rojas. Ella es jefa regional de bienestar del MOP. Ahí está. Pero vamos a estar hablando con ella de psicología, porque ella también es psicóloga, nuestra encargada. ¿Cómo estás, Palmira? Muy buenos días. Hola, buenos días, Joana. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Para los títulos, mala. Así, mala, pero pésima. Pero Palmira, es un gusto estar contigo porque ayer fue un día muy especial, fue el Día de la Salud Mental. Y justamente te hemos invitado, a pesar de que tú tienes otro cargo en el área del MOP, de obras públicas, pero el tema de la pandemia nos ha tocado a todos por igual, de alguna u otra manera. Cuéntanos un poquito cómo es esto de estar viviendo en la misma pandemia, el encierro, y ahora post pandemia. ¿Cómo uno puede ver la diferencia en la gente? Bueno, primero que todo quiero saludar muy cordialmente a todas las personas que en estos momentos nos están viendo, nos están escuchando a través de las distintas redes sociales de Atacama Noticias, y agradezco mucho la invitación que me han hecho para participar en este espacio. Y como bien tú lo comentabas, soy psicóloga del área organizacional, jefa regional del Servicio de Bienestar del MOP, totalmente vinculado con lo que es la salud mental, mi rol en el MOP. Y como lo comentabas también, ayer se conmemoró el Día Mundial por la Salud Mental, que en el fondo es una fecha que se conmemora relativamente nueva, alrededor de 20 años que se viene conmemorando esta iniciativa de la salud mental, que fue propuesta por la Federación Mundial de Salud Mental y apoyada por supuesto por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y vemos nosotros día a día, sobre todo post pandemia, durante la pandemia y post pandemia, la importancia y relevancia que debe tener la salud mental en todas partes, en todos los países, en todas las ciudades. ¿Cómo está Chile en el tema de salud mental? No muy bien, lamentablemente en nuestro país la salud mental está bastante precarizada, cuesta mucho el acceso a la salud mental. Estábamos viendo algún par de estadísticas, en los últimos años ha crecido exponencialmente patologías asociadas a salud mental, como lo son las depresiones, los trastornos bipolares, la esquizofrenia, distintas demencias seniles, y lamentablemente la cobertura, no podría decir, tenemos los GES, ¿cierto? Que son programas especiales de FONASA para la atención de distintas patologías médicas. Y de 80 canastas distintas que tiene el GES, solamente 5 están asociadas a salud mental. Y Chile poco, es bajito. En el territorio de América o de los países que están en la Organización Panamericana de la Salud, si nosotros hacemos un análisis respecto a lo que invierte el país en salud mental, es muy bajito. Es muy bajito respecto a los pares que nos comparan en la Organización Panamericana de la Salud. Y es por eso que iba mi pregunta ahí, entonces, Palmira, porque si nosotros ya estábamos al debe con la salud mental, viene el estallido social, luego viene la pandemia, que nos deja a todos, que al comienzo fue algo que uno pensó, ay no, va a durar 5, 6, 7 días. Empezamos a ver que empezó a fallecer gente, empezamos a sentir el desespero porque teníamos solamente ratos para salir a comprar nuestros enseres, un sinfín de cosas que teníamos. Cambió totalmente nuestra estructura de vida, digamos, del día a día. Exacto. Además, empezamos a tener al marido todos los días en la casa, empezamos a tener a los hijos todos los días en la casa, y empezó a estallar un sinfín de situaciones que con el día a día se habían mantenido totalmente prisioneras en esos espacios. ¿Cómo ha sido la pandemia en salud mental para todos nosotros y cómo ha sido hoy, post pandemia, que ya estamos sin mascarilla y todo lo demás? ¿Cómo hemos ido evolucionando? Mira, hemos ido, yo creo que acentuándose negativamente los efectos de la pandemia desde, como tú mencionabas, desde el estallido social.
que comenzaron muchas patologías asociadas al tema de la violencia, porque si bien es cierto es una demanda totalmente válida del país, de la ciudadanía, no podemos dejar de lado los episodios de violencia desmedida que hubo, tanto desde la parte policial o de gobierno y también desde la parte de los ciudadanos o delincuentes, porque hubo de todo un poco, ¿cierto? Que la gente empezó a sentir mucho temor de salir a las calles, amedrentamiento, y todo eso por supuesto que afecta psicológicamente la salud de las personas. Y no estábamos ni siquiera ya a puertas de recuperarnos de eso, recién como que suavizándose un poco la situación, y comienza el tema de la pandemia, que recuerdo en el 2020, 2019, cuando empezó en y mucha noviembre. gente relacionó el estallido social con los 17 años de dictadura. Hubo mucha gente muy nerviosa en cuanto a eso. Muy nerviosa, o sea, y hay que mencionarlo. Un tema a nivel social colectivo de mucho temor. De mucho Claro que temor, sí. de mucho pánico, de querer estar en sus casas, encerrados, ¿cierto? A resguardo de la peligrosidad que había en el ambiente afuera. Y resulta que a finales del noviembre de 2019, cuando empezó este tema del coronavirus, en Chile se proyectaba que el coronavirus llegara recién en abril del 2021. Sin embargo, comenzó en febrero. Y eso, por supuesto, que no tuvimos la capacidad de reacción mucho más anticipada, porque se había proyectado en abril. Entonces, wow, vino el confinamiento, vino el cambio tan dramático, tan drástico de la rutina del día a día. Nosotros como seres humanos somos seres de rutina. Podemos perfectamente hacer nuestro día a día, inclusive con los ojos cerrados, porque ya estamos acostumbrados a un ritmo de vida automatizado, ¿cierto? Como robot. Sin embargo, esta pandemia vino a cambiarnos todo nuestro quehacer cotidiano. Como tú le decías, el hecho de que esté el esposo todo el día en la casa, ¿cierto? Se complicaba las relaciones interpersonales, porque yo estoy acostumbrada a una cosa, tú estás acostumbrada a otra cosa. ¿Cómo podíamos conciliar lo que es trabajo y familia, ¿cierto? El hecho de que los niños ya no podían estar en el colegio, que teníamos que estar con nosotros. O sea, vimos cómo, sobre todo en las mujeres, no digo que los hombres no, pero sobre todo en las mujeres, nos vimos expuestas y sobredemandadas a las distintas labores que cumplimos en el día a día. Las múltiples labores que como mamás cumplimos, estando en el trabajo, estando en la casa, el tema de la doble presencia. O sea, es decir, estoy aquí en mi trabajo, pero también estoy aquí en mi casa, pero también estoy aquí con mi familia. Entonces había una multiplicidad de roles que cumplir simultáneamente, que nos ha afectado mucho, sobre todo a las mujeres, digo, porque socioculturalmente en nuestro país, en nuestra región, sobre todo en una región muy machista, minera, la costumbre suele ser, o lo más normal, entre comillas, suele ser que la mujer se ocupe de esas cosas, independiente de que si trabaja o no, que es un tema que también... y muchas mujeres también ocupan el espacio que los niños van al colegio para poder desarrollarse y desenvolverse en otras cosas. Sí. Emprendimiento. Siempre la mujer nos estamos reinventando. Exactamente. Pero también hubo un temazo con la mujer también en este tiempo de pandemia, que fue la violencia intrafamiliar. Sí, ahí nosotros... Que ahí como que... O sea, gracias a la pandemia, que uno siempre puede ver cualquier situación que nos pase en la vida, o sea, podemos ver la parte negativa y la parte positiva, y depende de nosotros dónde nos enfocamos, en lo positivo y en lo negativo, ¿cierto? La parte positiva de la pandemia, yo diría, es que nos abrió los ojos en el fondo de muchas cosas que pasan dentro de la casa, que muchas veces se silencian, no se exponen, no se dicen, no se conocen, se ignoran. Vimos, por ejemplo, con los chiquillos en las teleclases, en las clases telemáticas, cómo muchas veces ellos son víctimas de violencia intrafamiliar, sus mamás, ellos mismos vulneraban sus derechos. Entonces, todo eso da cuenta de la precariedad de la salud mental que tenemos nosotros en nuestro país. Te decía al comienzo que el país invierte muy poco en salud mental, pero sin embargo con la pandemia la demanda por acceso a la salud mental ha crecido exponencialmente y no hay capacidad para dar cobertura. Por lo mismo, todas estas enfermedades como son la depresión, los trastornos ansiosos, las crisis de pánico, ¿cierto? Los trastornos bipolares han crecido y estamos como en una situación muy difícil de sobrellevar. Y además que han pasado tantas cosas, porque
Primero yo creo que una familia que, digamos, la mujer o el varón sufrían violencia intrafamiliar, sucedía en los momentos que se reencontraban. Luego todo el día juntos, obviamente que esto se acrecenta. Pero también en otras familias que no sucedía, también pudo haber sucedido por este tema de encontrarse todo el día. Hay múltiples factores, ¿no? Exacto. Y bueno, y qué impresionante lo que tú mencionas, Palmira, que es que tú viendo las clases con tus hijos puedas percibir la violencia entre ellos. Entonces, ¿qué te queda como madre luego cuando envías a los niños al colegio? Porque la verdad es que cuando uno dice que los niños lo dicen, pero también aprenden en su casa cómo decirlo. Claro. O cómo poder actuar. Entonces vemos niños más reservados, mucho más tímidos, que en su casa a lo mejor no lo son tanto, pero sí en el colegio con más personas, porque a lo mejor son hijos únicos, a lo mejor son muy mimados, pero eso no quiere decir que sean niños retraídos, sino que son niños un poquito más reservados, sí. nomás. Que sucede muchísimo, que le llaman el bullying. Para mí, bullying, que palabra extranjera me carga, porque es violencia al final. Nosotros tapamos con la palabra violencia con una palabra extranjera para que suene más bonito. Sí. Y al final este bullying que sucede es terrible, porque es una violencia que viene desde pequeño y se va acrecentando con los años. Lo que pasa es que los niños, en el fondo, son la manera en cómo ellos se comportan, en el fondo son síntomas de lo que pasa en su casa. O sea, el reflejo de cómo es la convivencia en su casa. Entonces, si yo tengo un chico o una chica que genera violencia sobre algún compañero o sobre distintos compañeros, es porque esa niña en su casa, lo más probable, y te hablo de un más del 90% de probabilidad, que esa niña o ese niño sufra violencia intrafamiliar en su casa. No, quizás no directamente hacia ella, pero sí en el entorno familiar. Okay. Entonces, hay que tener mucho ojo. Hay que tener mucho ojo. Entonces, si hay un niño que está generando violencia, ese niño está siendo violentado en su hogar, ya sea directamente o indirectamente a través de la violencia que sus padres se pueden ejercer mutuamente o también hacia ellos. Entonces, siempre ojo porque los niños en el fondo transmiten lo que sus padres les enseñan. Si mi padre y mi madre se tratan a garabatos, se maltratan, se golpean, se gritan, yo replico esa conducta con mis pares, porque es la forma en que en mi hogar se relacionan. Entonces yo replico esa conducta. Por eso es importante poner ojo en todas esas situaciones que los niños expresan en el colegio. Retarlos, castigarlos, no es la forma de abordar. No es la forma de abordar, hay que abordarlo de manera sistémica. O sea, de manera sistémica se refiere a que en alguno de los espacios donde este niño se desenvuelve hay un problema y ahí hay que atacarlo con todo. No castigando al niño, no suspendiéndolo, no es la forma. Ok, ¿y están los colegios preparados, tanto del SLEP como de los otros colegios que bueno, antes eran los subvencionados particulares o que siguen siendo subvencionados parte? ¿Están preparados para hacer este apoyo psicosocial, multidisciplinario, digamos, para los niños? Muchas veces no es que no esté preparado el colegio, porque la mayoría de los colegios cuentan con dupla psicosocial para hacer intervenciones de este tipo, cuentan con un reglamento de convivencia escolar en donde ellos tienen que tener establecido qué se va a hacer en caso de que aparezcan episodios de violencia, maltrato, vulneración de derechos, inclusive de los niños y las niñas, desde sus casas. Y el problema no necesariamente recae en la escuela, sino que en la familia, que es el pilar fundamental de toda persona. Entonces, muchas veces el colegio genera estrategia. ¿Y cómo lo podemos hacer si una casa se está cayendo a pedazos con un niño que el único lugar seguro y el único lugar tranquilo es el colegio? Es que ahí empieza la intervención desde el gobierno, desde el colegio, ocupar las redes las redes existenciales asistenciales que existen en la plataforma, municipio, colegio, Sename, Cernam, todas esas redes se tienen que ocupar para mejorar en el fondo la calidad de vida de los niños y de la familia.
porque... Entonces ahora es importante que las mamitas, los papitos, que sientan que su hijo está un poquito así, que uno lo ve raro, porque uno conoce a sus hijos. O si la persona en el colegio ve a alguien, que acudan a esta dupla psicosocial que es importante. Sí. Mira, ellos como dupla psicosocial pueden intervenir y además tienen la opción de recurrir a estas redes, a redes asistenciales. Es muy importante que todas las personas que sientan que están pasando por momentos de depresión, de angustia, crisis de pánico, no olvidemos que en primavera aumentan considerablemente los suicidios. De hecho, en septiembre se conmemoró también el Día Mundial contra el Suicidio, ¿cierto? Pidan ayuda. El tema de la salud mental tiene socioculturalmente arraigado una visión como de debilidad. O sea, me acuerdo cuando era chica decía, si vas al psicólogo es porque estás loco, ¿cierto? O que un hombre vaya al psicólogo es signo de debilidad. No es así en lo absoluto. Todas las personas necesitamos en algún momento de nuestras vidas una persona que nos oriente, que nos ayude, que nos abra espacio de apertura, de reflexión, y no por eso yo estoy loca o estoy mal. Es importante, muy importante pedir ayuda. Cuando uno tiene la opción de pedir ayuda y de ser ayudado, se facilitan mucho más las cosas. Es por eso que cuando alguien se suicida uno queda con ese sentimiento, ¿por qué no me di cuenta? Claro. ¿Por qué no hablé con él o con ella? ¿Por qué no lo hice? Y es por eso, porque estamos pendientes de tantas cosas que muchas veces olvidamos lo más esencial, que somos nosotros mismos y nuestro entorno más cercano. Entonces, a veces suceden este tipo de cosas en la familia, que de verdad que es una familia completamente destruida. Ahora también ser súper respetuoso, Palmira, porque hablamos siempre de la violencia contra la mujer y del género, y yo lo veo y es ciertamente así, y qué pena que sea así. Pero también hay hombres violentados, que cuando van a hacer denuncias, incluso son... Es como, ¿usted? Pero por una mujer, o sea, hasta las mismas mujeres reaccionamos de manera distinta. ¿Por qué se da esto? Es por el tema primero, porque nuestra idiosincrasia es una idiosincrasia muy machista. En el fondo es normal, entre comillas, que un hombre violente a una mujer. Es esperable, ¿cierto? Pero que una mujer violenta a un hombre es como que no está dentro de lo que nosotros conocemos como normal en nuestra sociedad, en nuestro país. Entonces, y es por eso que los hombres no se sienten capaces de denunciar. La vergüenza, la humillación, el miedo al ridículo, todos esos son factores que nos influyen a nosotros, las personas en general, para contar nuestra experiencia de vida, para contar algún problema. Y en el caso de los hombres se suma esta variable de la idiosincrasia machista. Entonces, todos esos factores para que un hombre, en el fondo, aguante eso, es como que ya tiene que estar muy decidido para hacerlo. Y es un chip que nosotros como sociedad tenemos que ir cambiando también. Trabajamos por la igualdad y por la equidad de género, y todas esas cosas están implícitas dentro de lo que es la igualdad y la equidad de género. Entonces, nos falta a nosotros como sociedad evolucionar hacia la igualdad, hacia la equidad de género, porque si bien es cierto, deben haber políticas gubernamentales que faciliten eso, que promuevan la equidad y la igualdad. E insisto en el rol que tenemos las familias para que ello ocurra, porque no podemos esperar por arte divino que el gobierno diga es equidad, es igualdad para todo y de la noche a la mañana aparezca. No, es un cambio sociocultural que tenemos que ir haciendo, y el rol de nosotros como padres formadores es súper importante en eso. Si yo quiero que mi hijo el día de mañana no maltrate a una mujer, yo tengo que promover la igualdad y la equidad de género, ¿cierto? El respeto por las personas universalmente. Entonces todo eso, la familia ha dejado de hacerlo. Nos hemos convertido en una sociedad súper individualista, egocéntrica, y no. Tenemos que evolucionar a un concepto de colaboratividad, de ser más colaborativo, de ser más empático. ¿Cómo yo en mi familia, o cómo yo hago que mi hijo sea más empático si yo no le doy muestras de que sea empático? O sea, el ejemplo, siempre el ejemplo de la mamá, del papá, de los adultos que están formando a ese niño es súper importante, porque no basta con dar una instrucción, no fumes, pero yo estoy fumando. O sea,
Claro. ¿Qué le queda a mi hijo? Claro. O sea, inclusive hay una disonancia entre lo que yo le estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo. Claro que sí. Y en ese sentido, y que es muy importante que lo sepan, ese tipo de disonancia y con cosas como más agresivas o de vulneración de derechos, es que los niños en los primeros años meses, tiempo de adolescencia, se generan o se presentan las primeras sintomatologías de esquizofrenia. La esquizofrenia tiene un componente hereditario, pero también un componente social, y tiene que ver con la disonancia de instrucciones, con la disonancia emocional. Mucho ojo. O sea, yo me recuerdo, no saque la cuenta porque no es necesario, ¿ya? Yo cuando estaba con mis hijos y cumplían los 4 años, de verdad que yo me preocupaba mucho, porque ahí es cuando se nota también el autismo, y en la adolescencia, que es la esquizofrenia, y uno tiene que estar como muy pendiente de eso, porque además que los jóvenes pasan por ciertos procesos, a algunos se les nota más que a otros. Las mujeres somos distintas también. Yo tuve un hombre y una mujer, se nota. Ahora, el tema que también me llama mucho la atención, porque tengo una nieta, no saqué la cuenta, ya le dije. Tengo una nieta, y mi nieta me llama mucho la atención cómo ella me habla, porque ella está en primero básico. Obviamente ella no estudió presencial kinder, en lo absoluto, ¿ah? Pero mi nieta es muy resguardada por mi hija de los horarios de televisión, qué tipos de canales puede ver, no ocupa el celular, muy restringida, pero para bien, digamos. O sea, no quiere que ella, no está fuera del mundo. Es que pero sí con es importante. Ajá, ya, entonces está bien. Sí. La abuela a veces es un poco más blanda, pero bueno, yo soy la abuela. Pero el otro día ella me contaba una experiencia, entonces me decían que sus compañeras estaban pololeando. Y yo dije, cierto que la adolescencia se ha adelantado, pero hasta el extremo así. Y me dijo, y mi compañera me dijo que si no me miraba a él, que buscara a otro. Entonces yo le dije, ¿y cómo sabe eso tu compañera? No, es que dice que ella ve las teleseries. Entonces mi pregunta va al siguiente punto. Este tiempo de pandemia hizo que los chicos pudieran consumir más televisión y vieran cosas que no, porque nosotros estábamos trabajando, estábamos ocupados de una cosa y ocupados de otra, y lo mejor era que el niño se instalara y viera televisión, no importa lo que fuera, y consumiera. Y eso nos ha pasado la cuenta hoy en día. Totalmente. La exposición que tienen nuestros niños y niñas a las redes sociales, a la televisión, etcétera, es desmedida totalmente. Y no saben o no dimensionan los padres y las madres el daño que le produce eso al cerebro que está en crecimiento, a la expansión de redes neuronales, a la capacidad visual también. O sea, la televisión, si bien es cierto, es una herramienta que nosotros utilizamos para informar, ¿cierto? Para llegar a las personas, en algún momento se desvirtúa ese uso o el sobreuso y se abusa de la televisión. Y lamentablemente madres y padres que no tienen esa capacidad, como lo ha hecho tu hija y tantos otros padres y madres, de definir ya hay 1 hora máximo al día o media hora máximo al día. Y hay programas también en el celular. Que tú los puedes bloquear. El otro día me decía mi prima, no, mira, ¿sabes qué? Si él ni siquiera se enoja, mi sobrino, no se enoja, porque él sabe que empieza, se cortó, ya se me pasó el tiempo. Y lo dejan a un lado. Sí. Entonces, hay armas como para poder hacer cosas que el niño también se vaya adecuando a eso. Herramientas de control existen. Herramientas de control existen, pero el problema, insisto, no es la tecnología, es el adulto responsable que está a cargo de la formación de ese niño. Entonces, ¿qué es más fácil? Ponerme a jugar con mi hijo, hacerme cargo de su desarrollo, de su crecimiento, darme el tiempo, invertir tiempo en el crecimiento de mi hijo, de mi hija, o pasarle un celular y que no me molesten. ¿Qué es más fácil? Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que a largo plazo, a mediano y largo plazo, las consecuencias después nosotros, los padres, es responsable del colegio porque no le tienen paciencia, ¿cierto?
Sí, pues. O la psicóloga que no lo sabe atender. Y uno va echándole la culpa al resto, ¿no? Siempre. Nosotros tenemos, y yo siempre lo comento en donde vaya, locus de control externo. Locus de control externo. Eso a nosotros nos caracteriza como sociedad chilena. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto tiene la culpa siempre, pero yo no. O sea, si mi hijo se sacó mala nota, es culpa del resto. O sea, si mi hijo no tiene control emocional, es culpa del resto. No es mi culpa, no es mi responsabilidad. Entonces, no, nosotros tenemos que evolucionar al hacernos responsables de lo que nosotros decimos. O sea, el locus de control interno, tenemos que trabajar en eso. O sea, si yo quiero que mi hijo sea una persona de bien, o que crezca feliz, o que sea una persona que se sepa manejar emocionalmente, yo me tengo que hacer cargo de eso. Y eso no lo va a lograr viendo televisión todo el día, viendo TikTok, Instagram, Facebook, etc. No lo va a lograr así. Yo necesito invertir tiempo en el crecimiento y en el desarrollo de mi hijo. Quiere decir que tengo que jugar con él, que tengo que darme espacio para conversar con él, y la base de la salud mental de todas las personas se genera en la niñez. Entonces, si yo maltrato a mi hijo, ya sea físicamente, emocionalmente, verbalmente, no puedo esperar que sea un adulto sano. ¿Y cómo lo pueden hacer los papás y las mamás que están separados? Y que tenemos por una parte a lo mejor una mamá súper conciliadora, una mamá que quiere ponerle todo el power, que ya pasó esta situación, y vemos que un papá está todo lo contrario, entonces los niños van en este mar de ir y venir, de que tu papá me dijo, que tu mamá me dijo, y la mamá le dice no, si no le hagas tanto caso, que tu papá es... Pero hay este tipo de vaivenes que los niños los deja así como, ¿dónde estoy? Mira, lo primero que deben tener claro los papás y las mamás es que existen dentro del grupo familiar o de la familia, existen diferentes tipos de roles o de relaciones, ¿cierto? Uno de esos es la relación de pareja, papá-mamá, ¿cierto? Y hay otro tipo de olón o de relación familiar que tiene que ver con los hijos. Entonces, cuando yo me separo del papá de mis hijos, se rompe esa relación de pareja. Pero el vínculo de padre-hijo es eterno, siempre va a estar. Entonces, lo primero que ellos deben tener claridad, que si bien es cierto la relación no resultó de pareja, la relación de padres va a estar siempre. Y en ese sentido, ellos tienen que tener la capacidad para postergar la satisfacción de ellos individualmente como personas, y sobreponer y valorar y relevar la salud mental del niño, el crecimiento del niño, o sea, en el fondo la felicidad y bienestar, que es lo que todos nosotros queremos, en el fondo, y cuesta, ¿no? Muchísimo. Hay que decirlo, porque nosotros las mujeres nos quedamos con esa cosa, con los niños yo te lo voy a hacer pagar. Es que ahí es un grave error. Y eso lo hacen tanto porque los adultos podemos llegar a manipular hasta un adolescente, decirle, oye, ¿sabes qué? Que tu papá, mira, nos dejó, ¿no? Aunque el papá esté presente, pero son situaciones de la vida. Y lamentablemente vamos a caer en una situación que vamos a tener seres humanos totalmente infelices el día de mañana. Totalmente, porque de hecho esa misma manipulación que tú dices que hacen emocionalmente los padres, no crean los padres y las madres que nos están viendo ahora que los niños no se dan cuenta totalmente. Los niños de hoy en día, que la generación de hoy en día, son niños mucho más abiertos emocionalmente, cachan más de las emociones, no son como nosotros cuando éramos chicos, como que éramos más como panfilados, más pánfilos, claro. Pero ellos sí notan, ellos saben, detectan con solo una mirada, ¿cierto? Tienen ese sexto sentido mucho más evolucionado de cómo lo teníamos nosotros. Ellos se dan cuenta de ese tipo de situaciones, y es muy lamentable que las tengan que vivir, porque se supone que están a cargo de dos adultos que son responsables. Y no dos adultos, cuando decimos responsables, no dos adultos que se estén aguantando por el resto de la vida, no. Estamos hablando de dos adultos responsables, que puedan seguir su vida, puedan seguir y continuando ser buenos padres como siempre han sido. Ahora, estos que se van y también no quieren saber nada, o mujeres que también se van y no quieren saber nada, y el día de mañana, bueno, ahí estarán sus hijos, pero la verdad es que yo creo que todo tiene que ser por el bienestar del niño. Sí, hay de todo, ¿cierto? Hay de todo en este mundo. Pero lo importante es fortalecer
la capacidad emocional de los niños. Esa es la base que nosotros tenemos que tener, así como la base segura de que nosotros les damos alimento para que puedan crecerse, ¿no es cierto? Las emociones también se alimentan. Y una de las cosas que a los padres y a las madres nos cuesta mucho es la paciencia. La paciencia que tenemos que tener para que nuestros niños en realidad sean maduros emocionalmente. Porque obviamente ellos están en crecimiento, su cerebro está ampliando su capacidad neuronal, sus redes neuronales. Y nosotros pensamos que a los niños con tan solo decirles una vez, les basta y les sobra. Y no, es un tema de ser constante, de ser disciplinado. La constancia es una muy buena amiga y aliada para los padres y las madres. Entonces, mira, sabes tú que yo el otro día, bueno, y yo ya les dije, no saquen la cuenta, yo hablaba con mi hija y me decía mi hija, mamita, yo la verdad que hoy que soy mamá, me doy cuenta cuánta paciencia tú nos tuviste, porque éramos dos. Yo a veces me siento ahogada con una. Y es increíble eso, que después se dan cuenta, obviamente, lo que es tener un hijo. Sí, lo que implica. Y gracias a Dios mis hijos nacieron en otro tiempo, porque si no, quizás qué hubiera pasado conmigo el día de hoy. Pero soy abuela consentidora. Entonces yo el otro día le pregunté a mi nieta, bueno, ¿y tus compañeras tienen celular? Pero yo aquí le digo, yo le tengo su celular aquí, yo se lo tengo. Y me dijo, sí, casi todas. Primero básico. Y yo le digo, así se me ocurre esa brillante pregunta, y le digo yo, hija, ¿y usted cree que yo le puedo mandar el teléfono a la Emilita para que ella también lo tenga? Porque todas las niñas lo tienen, entonces a lo mejor es importante para que ella se comunique en caso de cualquier cosa. No, mamá. En lo absoluto. No. Pero hija, no, mamá. No está y bien. no. Y fue no. Pero yo respeto, si es su crianza. Ahora fuera por mí, yo se lo hubiera dado para que me hubiera llamado ella y todo. Pero la verdad es que cuando quiere hablar conmigo igual se mete abajo de la cama y me llama igual. Del teléfono de mi hija. Pero la verdad es que mi hija no es no, es no nomás. Entonces, y eso también es importante, que uno como abuela respete los límites que tienen ellos como padres. Exactamente. La crianza, los estilos de crianza dependen del padre. Y los abuelos también intervenimos ahí. Mucho. Los abuelos malcrian mucho. Sí. Pero es importante, tiene que ver con la constancia. O sea, si yo a mi hija le digo, no, porque no estás en edad, es a mantenerlo. Cuando yo también genero un castigo, no vas a usar más celular el resto de la semana porque fuiste maleducado, porque cometiste un error, porque no cumpliste tu palabra, lo que sea, mantenerlo porque hay un tema que no lo había comentado, pero los niños son los perfectos manipuladores. Eso es cierto, no lo podemos negar. Sí. Ellos con tan solo mirarte saben si te pueden o no te pueden pedir algo, ¿cierto? Absolutamente. O sea, te ven la cara, no, este no es momento para pedirle esto a mi mamá. O, no, mi papá está enojado, mejor no le digo esto, voy a esperar que se le pase. Porque ellos captan las emociones y saben cómo manipular. Entonces, ¿y de cuándo pueden empezar a manipular los niños? ¿Desde tan guaguita? ¿En serio? Sí. Son los perversos manipuladores. Escucho señal de lector. Sí. Por eso es tan importante el rol formador de las emociones que tenemos nosotros como adultos con ellas. El ser responsable. He visto penosamente cómo muchos padres y madres castigan a sus hijos con los famosos tiempos fuera. Agresivamente los castigan y los encierran en su pieza y te vas encerrado a tu pieza 2 horas sin hablar con nadie. Entonces, ¿cuál es el daño emocional que le genera al niño? Es mucho, es grande. El niño se siente culpable, muchas veces no entiende o no dimensiona el castigo tan grande que le puso su madre o su padre por algo que quizás no era tanto, o si era tanto. ¿Y ahí debe afectar la comunicación también? Pero por supuesto. El tiempo fuera es un castigo de la época de la dictadura. Hoy en día no podemos estar utilizando ese tipo de herramienta para formar a nuestros hijos. O sea, lo primero es la conversación y la contención emocional. Porque no es malo sentir miedo, no es malo sentir rabia, no es malo sentir ira, pero sí es nuestra responsabilidad como padres a que ellos aprendan a modular y a generar conciencia de las emociones que están sintiendo. Sí.
¿cierto? Entonces, porque eso es lo que nos pasa al resto de nosotros que no tuvimos esa contención. Exactamente. Entonces, si mi hijo se mandó un condoro, no lo mando al tiempo fuera. Me siento con él, lo abrazo, lo contengo, le entiendo su emoción, lo converso y le digo, mira, para la próxima, cuando te pase esto y tú sientas rabia, no le pegues a tu compañero o no sé, no rompas tu juguete, no rompas la pared. En vez de hacer eso, haz esto mejor. Y está bien que tú sientas rabia, conversarlo, exhibir las emociones. Nosotros somos una sociedad muy reprimida emocionalmente, entonces reprimimos a nuestros hijos. O sea, si mi hijo tiene rabia, no es malo que sienta rabia. Lo malo es... ¿Por qué nosotros acá los chilenos de reprimirnos? Te voy a hacer una consulta. Esta cosa de reprimirse, yo siento que es mucho de acá. El tema de esta cosa, no, yo a mi señora no le tomo la mano porque ya nos casamos, ¿para qué le voy a tomar la mano? Voy yo nomás al lado de ella y todos saben que es mi señora. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Sí, no, yo en la calle, ¿cómo me voy a dar un beso si yo no soy un adolescente? ¿Y qué tiene? Siempre estamos como pendientes del miedo al ridículo, al qué dirán. Ajá. Entonces, yo no sé si has escuchado eso como el qué dirán ha matado a muchas relaciones o muchas situaciones en la vida. Somos una sociedad bastante reprimida, que yo creo que está muy ligado con el tema de la dictadura militar que tuvimos como país. El hecho de haberse reprimido muchas cosas por miedo a, hoy en día eso nos sigue penando. Nos sigue penando. Hay mucha gente que, no, es que cómo voy a andar así, no, es que cómo voy a decir esto. En el fondo nos vamos guardando y eso nos envenena, nos hace súper mal, porque vamos como una olla a presión aguantando hasta que se seca y ¡pam! Explotó y que la escoba, y exploté de la peor forma, ¿cierto? Entonces, siempre se explota de la peor forma. Te decía de la importancia que nosotros como padres tenemos en enseñar a nuestros hijos a modular las emociones, sus emociones. No que las repriman. Si yo siento miedo o siento rabia, yo tengo que encontrar una forma adecuada de exhibir y de demostrar esa rabia. Pero no voy a aprender cuando mi mamá me castiga o me golpea porque yo hice algo malo, sino que el adulto se tiene que dar el trabajo de conversar con el niño, de enseñarle, de moldearlo, de mostrarle las opciones que él tiene para que la próxima vez que él lo sienta, defina bien qué es lo que puede hacer, cuáles han sido las consecuencias de sus acciones, pero conversarlo, no castigarlo, no golpearlo. Por eso digo, el tiempo fuera es un castigo muy, muy cruel. Muy cruel porque, así que ojo, porque el niño y la niña no sabe después la próxima si exhibirte o no exhibirte la emoción y en el fondo los adultos están imponiendo el respeto con sus hijos y con sus hijas, no ganándoselo. Y ¿sabes qué? Lo más terrible es que están limitando las emociones de los niños y resulta que vamos a ser súper reprimidos, adultos reprimidos como somos hoy en día, que no queremos demostrar nada porque no queremos que nos duela, no te demuestro cariño porque yo no quiero, no sé si mañana tú me vas a querer. O sea, es un tema demasiado complejo, el tema de las emociones, y creo que ya hay que empezar a dejar fluir las cosas, señor. Sí, ya la cosa es, qué bonito que un niño vea a su abuelo con su abuela darse un beso, a su papá con su mamá, que puedan regalonear, que puedan estar, y además también podemos criar hijos muy rectos, solamente las madres también poniendo todo nuestro empuje podemos criar unos niños de bien y de verdad, y niños amorosos. Así que yo de verdad que con esta conversación me doy súper pagada, porque digo yo todos los días, mis hijos son tremendamente amorosos conmigo y mi nieta también, y eso agradezco. Fui un poco recta, sí, a lo mejor me pasé tal vez, pero tengo niños de bien y eso es súper importante. La rectitud no quiere decir que uno sea sin un cariño, sin amor. La rectitud es una cosa y el amor por los hijos es algo totalmente distinto, y lo mejor es criar niños libres y felices. Sí, o sea, tú puedes ser como mamá estricta,
pero no por eso va a ser una troncha toro descariñada, Ajá, ¿cierto? correcto. A los niños, por supuesto que hay que ponerles normas, por supuesto que hay que ponerles límites, pero todo siempre tiene que estar muy acompañado del amor, del cariño, de la comprensión. Y solo de esa manera vamos a tener adultos responsables, empáticamente, adultos inteligentes emocionalmente, y con eso nos aseguramos el éxito de una persona de bien, ¿cierto? Que es más importante que sea ingeniero, que sea médico, que sea... O sea, nos hemos encontrado muchas veces con profesionales con tantas insignias, diplomas y certificaciones, pero que son... Cero inteligencia emocional. Cero inteligencia emocional, y en el fondo esas personas no encajan. Así es. No encajan. Bueno, y qué importante, y lo ha dicho una psicóloga, no lo he dicho yo, lo ha dicho una psicóloga, y qué mejor dicho que contigo, Palmira. Yo quiero darte las gracias hoy día por estar con nosotros. Creo que fue una conversación sumamente valiosa para todas y todos quienes están este día con nosotros, así es que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, que están muy bien. Vamos a ver algunos comentarios. A ver, me dice el señor director. Vamos inmediatamente a ver los comentarios antes de despedirnos de Palmira. A ver, señor director, no me aparece. ¿A usted le aparece? ¿En serio? ¿Y a mí por qué no me ve el iPhone, señor director? Pero mejor el Botox. Espérenme un ratito. Ya, aquí están. Aquí veo algunos, ya. Dice Ale Vélez, dice que buen tema, saludos a Palmira, excelente profesional. Marcela Cisterna nos saluda. Elvis Cortés nos está saludando también, dice muy buenos días Joanita, esos colores primaverales le sientan muy bien. Ay, muchas gracias desde el Valle de Elqui. Excelente tema, dice Cristian Andrade Hidalgo. Excelente la entrevista, dice Juana Pérez. Excelente Palmira, muy clara y precisa en los conceptos oso, dice. Cristian Andrade dice felicitaciones a Palmira y Atacama Noticias. Bueno, ahí estaban también los saludos para ti, queríamos dártelo antes de que te fueras. La idea es que ojalá que tú puedas ver nuestras redes sociales y comentarles a ellos también los agradecimientos, y qué bueno que les haya gustado, la entrevista, ¿o no, Palmira? Sí, estuvo muy bueno el espacio, muy bueno. Interesante hablar de estos temas siempre. Y ojalá que se vuelva a repetir. Me encantó conocer a Palmira, así es que junto a Palmira Rojas, psicóloga, nos vamos a ir a una pausa muy cortita y volvemos enseguida con mucho más. Un nuevo día, Atacama Despierta.